El helicóptero sobrevoló la zona de exclusión, las casas abajo insinuando la devastación. Solo se escuchaba el golpeteo de las aspas del rotor en la noche silenciosa. Era una misión casi imposible en la oscuridad. El más grande estaba adelante, Chernóbil. El piloto apretó el control justo cuando los niveles de radiación en su dosímetro empezaron a subir al rojo. En el episodio de hoy de The Infographic Show, contamos la historia de los pilotos que volaron al núcleo de Chernóbil. El 26 de abril de 1986, la planta de Chernóbil sufrió una falla catastrófica que liberó fuego y radiación mortal al cielo nocturno. El evento causó impacto global. Unos lamentaron a distancia y otros actuaron. El desastre no se iría solo. Se requerían personas para limpiar, contener el desastre y descubrir qué falló. Personas dispuestas a arriesgar sus vidas. Mykola Melnik nació en 1953 cerca de Kiev, Ucrania. Era un piloto de helicóptero experimentado y piloto de pruebas en la oficina de diseño de helicópteros Kamov, hasta que la Unión Soviética lo llamó para ayudar con el proyecto de limpieza. La Unión Soviética necesitaba urgentemente pilotos. Las tripulaciones en tierra no podían acercarse al reactor durante semanas tras el desastre cerca del núcleo. La radiación llegó a 300 sieverts por hora y cerca del edificio era de unos 200 sieverts por hora. La dosis segura de radiación es de 20 milisieverts al año para trabajadores y 1 milisievert para el público en general. Según los expertos de la época, este nivel de radiación liberaría una dosis letal para los humanos en solo un minuto. A corto plazo, una radiación de 10 sieverts es mortal en semanas. Chernóbil era un gran problema para sacar y meter gente viva, pero los helicópteros solo necesitaban sobrevolar el sitio del reactor por unos segundos, exponiendo al piloto a niveles de radiación significativamente más bajos. Aunque realizó muchas misiones para su gobierno, Melnik dirigió una de las más importantes, la Operación Aguja. En junio, los comandantes de Melnik le solicitaron un ejercicio de entrenamiento en Moscú que le parecía algo aleatorio. Usando su helicóptero, se suponía que debía dejar caer una sonda gigante en forma de aguja en un lugar muy preciso. Una misión considerada extremadamente difícil que exigía coordinación, habilidades de vuelo expertas y precisión sobrehumana. Pero Melnik había sido elegido precisamente por sus habilidades superiores de precisión, algo que le valió el apodo de El Joyero. Ese día en Moscú, Melnik tuvo éxito, sorprendiendo a casi todos. Los observadores aplaudieron emocionados cuando Melnik logró la maniobra. Aunque la famosa Unión Soviética era conocida por su transparencia, aún no informaba al piloto sobre su misión. Ni siquiera informaron al público, otras comunidades científicas o gobiernos sobre lo que sucedía. Solo admitieron que había ocurrido un incidente después de que los gobiernos de Finlandia y Suecia llamaron para preguntar por qué. Súbitamente, mucha radiación entraba en su espacio aéreo. Incluso así, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas afirmó a otros países que Chernóbil estaba controlado, lo que debió sorprender a todos. Trabajando en la limpieza tras terminar un difícil ejercicio de entrenamiento, Melnik supo de su próxima misión mientras iba al aeropuerto de Borispol en Kiev, según él mismo. Su reacción fue: ¡ay, es mi juventud! Comprensible, ya que solo tenía 32 años durante la misión. Eligió arriesgar su vida por su país y su gente. El 19 de junio de 1986 a las 9 de la mañana, Melnik voló hacia el núcleo del reactor de Chernóbil en una peligrosa misión. Sentado en un helicóptero Kamov de rotores coaxiales, Melnik arrastraba una sonda de radiación de 18 metros. La misión de Melnik era arrojar este pesado cilindro en una pequeña abertura circular del reactor. La abertura tenía unos 10 metros de diámetro. ¿Eso no parece pequeño? Hasta que dejas caer una sonda casi igual de ancha desde 400 metros. Ahí sí es diminuto, más ligero. Sonda. Se sugirieron operaciones, pero se descartaron de inmediato. Los científicos notaron que la mayoría de los materiales se derretirían instantáneamente a temperaturas del núcleo del reactor. En los días posteriores a la explosión de Chernóbil, el reactor seguiría ardiendo. A 4.700 grados Fahrenheit es la mitad de caliente que la superficie del Sol. La aguja pesada que Melnik arrastraba tenía la carcasa más resistente para sobrevivir en el reactor. Debido al calor intenso en las corrientes ascendentes y la carga que llevaba, el helicóptero no podía acercarse demasiado al reactor. Debía pasar a mayor altura que el edificio Empire State sobre la abertura, realizando una maniobra muy difícil. Además, la abertura no estaba realmente abierta. Los científicos sabían que habría una costra que la sonda debía atravesar para cumplir su tarea. Por eso no solo tenía que ser larga, sino también pesada.
Así que, absolutamente ninguna presión para Melnick. La sonda de la aguja tenía sensores que darían a los científicos datos sobre temperatura, radiación gamma y flujo de neutrones en el reactor averiado. Incluso tras un mes, aún salía un resplandor extraño del reactor, y los científicos no tenían idea de lo que estaba pasando ni de lo que necesitaban hacer para contener más daños. Haciendo que esta misión fuera absolutamente crítica, Melnick comenzó su vuelo muy lejos de la zona de exclusión interna. Se instalaron bases improvisadas lejos del reactor para planear la limpieza fuera de la zona de exclusión de 186 millas. Mientras se acercaba, Melnick sabía que casi todo estaba en su contra y en contra de la misión desde el principio. Helicópteros. Mi-24 sellados tomaron lecturas de radiación sobre el reactor. Solo ellos podían estar cerca de la planta de energía por mucho tiempo, gracias a sus recubrimientos de plomo, filtros y sistemas de aire. Melnick sabía que al estar sobre el reactor, incluso a 1300 pies recibiría radiación. Alrededor de 3000 röntgens por hora o 26 sieverts por hora, según la Comisión Reguladora Nuclear. Solo de 400 a 450 röntgens o unos 4 a 45 sieverts, administrados durante unas pocas horas, son suficientes para matar aproximadamente al 50% de las personas expuestas en un plazo de 30 días. Tener 3000 röntgens era un gran problema. Peor aún, por las corrientes de viento y otras anomalías, algunos puntos cerca del reactor registraron hasta 20.000 röntgens por hora de radiación. Melnick sobrevolaba los pueblos extrañamente abandonados de la zona. Mirando el núcleo del reactor y rezando, sus palmas sudaban mientras se acercaba más al núcleo. Al prepararse para soltar la aguja de metal en el núcleo del reactor, a unos cientos de pies, encontró otro problema. Las altas temperaturas en el reactor provocaron gran turbulencia. El calor y la inestabilidad del aire sobrecalentado seguían saliendo por la abertura en la parte superior del núcleo. Esto generó corrientes ascendentes que sacudieron el helicóptero de Melnick, dependiente de la transmisión de la cámara. Al final de la aguja de metal, Melnick intentó hacer la descarga de todos modos. Soltó la aguja y escuchó un golpeteo. Su corazón se hundió. La aguja falló. Los informes difieren sobre si la corteza congelada sobre el núcleo del reactor fue golpeada en el ángulo incorrecto o si los escombros reforzados hicieron que la aguja rebotara, en lugar de caer dentro. Fuera lo que fuera, significaba una cosa. Melnick tendría que volar sobre el núcleo y su radiación intensamente letal otra vez. Giró su helicóptero para hacer otra pasada. En ese momento, esperaba que sus manos sudorosas fueran por los nervios y no por enfermedad por radiación. Revisó la transmisión y no lo podía creer. La primera caída dañó la cámara. Melnick volaba a ciegas. Debía confiar en los 3 tripulantes para confirmar que podía soltar la aguja. La radiación no solo los afectaba a ellos, también podía dañar seriamente el helicóptero en que volaban. La explosión de Chernóbil liberó una enorme ráfaga de radiación gamma en la atmósfera, junto con algo de radiación alfa y beta. La radiación gamma era especialmente problemática, ya que penetra tanto los componentes estructurales como los eléctricos de la aeronave. Con el tiempo surgirían problemas estructurales, como la degradación de las palas del rotor, volviendo inútiles a los helicópteros a largo plazo. El Ministerio de la Fuerza Aérea en Bielorrusia anunció que los helicópteros usados para limpiar Chernóbil fueron destruidos y enterrados. El daño por radiación a los motores y las partes bajas del fuselaje los hizo inservibles para volar. Pero la preocupación de Melnick era el daño a la electrónica. Esto podría ser más grave, más directo y más mortal. Los rayos gamma alteran la estructura cristalina, lo que significa que todos los ceros y unos en el circuito digital podrían invertirse por la radiación gamma, corrompiendo todos los datos. Aún más problemático para un helicóptero en ese momento, al menos, es que los rayos gamma ionizan y por lo tanto dañan los semiconductores. Y en los helicópteros, los semiconductores están en todas partes, desde la navegación hasta las radios, los sistemas de control de vuelo y las pantallas en la cabina. Melnick no podía perder ninguno de esos sistemas mientras se acercaba de nuevo, bajando la aguja al reactor. Otro fallo. La esperanza de Melnick y las tripulaciones se desvanecía. Melnick intentó una tercera maniobra. Al mismo tiempo, no podía evitar el pensamiento persistente de que él y su tripulación habían estado en el aire fuertemente irradiado durante casi 30 minutos. El helicóptero proporcionaba algo de protección, pero no mucha. En vez de usar los Mi-26 diseñados científicamente para limpiar Chernóbil, helicópteros capaces de cargar mucho peso y con pantallas y filtros protectores, Melnick pilotaba un Kamov. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que el diseño único del rotor del Kamov lo hacía más adecuado para una misión que requería este nivel de precisión tan extremo. La tripulación seguía todas las precauciones recomendadas.
Usaban dosímetros, se cambiaban de ropa tras cada vuelo, comían alimentos ricos en vitaminas y usaban cremas y medicinas dadas por sus superiores para aumentar su resistencia a la radiación. Incluso ellos sabían que esas precauciones eran principalmente apariencias e ineficaces. Lamentablemente, los hombres no sabrían cuánta radiación absorbieron hasta mucho después. No se sabe si tomaron la única precaución efectiva: pastillas de yodo. Uno de los isótopos liberados en Chernóbil fue el yodo 131, que puede causar cáncer de tiroides. Los casos de cáncer de tiroides en niños ucranianos después de Chernóbil, aunque al principio eran raros, aumentaron alrededor de 200 veces. El problema es que tu cuerpo reconoce el yodo radiactivo como yodo normal y lo almacena en tu tiroides. Yodo. Las pastillas llenan tu cuerpo de yodo seguro, evitando que absorbas el radiactivo. De otro modo, el yodo radiactivo permanece en la tiroides, emitiendo radiación y dañando el ácido desoxirribonucleico. La distribución de pastillas de yodo a los primeros en responder en Chernóbil fue caótica y desorganizada todo el tiempo que estuvo ahí. Aún no sabemos bien quiénes las recibieron ni cuándo. Solo son efectivas si se administran en las primeras 2 a 8 horas tras la exposición. Si a Melnik le dieron yodo el tercer día en Chernóbil, pudieron ser placebos. Sabiendo que prácticamente no tiene protección real ni para él ni para su helicóptero, Melnik alineó el núcleo en su mira, decidido a finalmente hacer esta descarga. Era todo o nada. Entre polvo y escombros apuntó al núcleo. El polvo radiactivo, los escombros derretidos y el equipo de limpieza por todas partes hicieron que la aproximación fuera un campo minado. El 2 de octubre de 1986, un helicóptero Mi-8 que arrojaba arena y plomo sobre el reactor para contener la radiactividad se estrelló. Después de volar demasiado cerca de una grúa en la zona, una ráfaga repentina hizo girar la grúa. Con el sol en los ojos y poca visibilidad, el piloto no vio el brazo de la grúa hasta que fue demasiado tarde. Las aspas del helicóptero chocaron con una cadena y todo se vino abajo. Este incidente ocurrió meses después de la misión de Melnik, pero como aviador experimentado, él ya entendía lo peligrosa que era la zona. Volando a tan solo unos metros del reactor, él intentó soltar el cilindro de metal lo más recto posible, esperando que atravesara la corteza. La aguja cayó. Melnik aguantó el aire y la oyó atravesar. Cayó rápido. Más de 2/3 quedaron incrustados en el edificio. Aliviado por ahora, Melnik giró el helicóptero y se alejó volando, pero su misión no había terminado. Todavía tenía que soltar un cable de 200 a 300 metros en el lado correcto del edificio. Luego, los equipos en tierra podrían subirlo a una sala segura y conectarlo a su equipo. Pero, como casi todo lo demás en esta misión, ya sea por mala suerte, interferencia de radiación o terribles condiciones ambientales, la caída salió mal. El seguro falló y el cable cayó en el lugar equivocado. La situación se salvó porque científicos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que pasaban minutos después, vieron el cable colgando de una ventana. Sin dudar, Vyacheslav Pisminy, doctor en física, rompió el vidrio para tomar el cable, mientras otro hombre lo ayudaba a meterlo al edificio. Ese otro hombre era Yevgeny Belikov, el ex vicepresidente de la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Chernóbil fue realmente un momento en el que todos tuvieron que participar. Todos simplemente asumieron cualquier papel que les fue asignado de manera abrupta. En ese momento, Melnik y su equipo regresaron a la base. Habían estado en el aire durante 36 minutos. Luego, los doctores descubrirían que Melnik estuvo expuesto a radiación al menos 10 veces mayor al permitido. Entre el 20 de mayo y el 9 de septiembre de 1986, Melnik realizó 46 misiones y acumuló 52 horas de vuelo en la zona. Por sus logros recibió el mayor honor soviético, el título de Héroe de la Unión Soviética. Años después, la Federación Internacional de Pilotos de Helicópteros reconoció a él, su equipo y los pilotos que participaron en la limpieza de Chernóbil durante meses. Los llamaron admirados esos rusos locos. Aunque la sonda dio mucha información útil a los científicos, enviaba lecturas de temperatura sin sentido. Años después, la gente descubriría que la sonda no había aterrizado en el pozo del reactor, sino en la piscina de combustible gastado. Y los honores poco evitarían las consecuencias inevitables. Ningún compañero de tripulación de Melnik llegó a los 50 años. Uno murió a los 39, otro a los 40 y otro a los 48. Melnik vivió hasta los 59 años, aunque con dificultades. En 1994, requirió 2 cirugías por complicaciones de la radiación. Sus médicos le aconsejaron dejar de beber y fumar para darse la mejor oportunidad de una vida larga. Melnik los ignoró porque, como le dijo después al reportero, decidí que viviría como me gusta, sin limitarme en nada. Y después de todo lo que había pasado,
¿Quién podría culparlo? Finalmente murió en 2013 en España, donde pasó los últimos años de su vida como piloto de pruebas y entrenador de pilotos locales. Ahora ve y revisa Explosión nuclear de Chernóbil explicada hora por hora para ver cómo sucedió todo, o haz clic en este video en su lugar.